tardes, buenos días, buenas noches. En el marco del Summer Fest, esta nueva versión de la Feria de los Escritores Exitosos, tengo el enorme placer de presentarles a María Xochitl Toral Aguilera. Ella es escritora de México, pero yo lo primero que le quiero preguntar es cómo fue con todas sus actividades anteriores, que nos cuente un poco qué es lo que hace habitualmente y cómo de esas actividades terminó en la escritura. Muchas gracias por la presentación y agradecemos a nuestro colaborador y amigo Andrés Quintero Batista por esta oportunidad que nos da de hoy podernos comunicar en esta Feria Internacional del Libro. Y pues bueno, finalmente podría compartirte que yo soy Xochitl Toral Aguilera, originaria de la ciudad de Puebla, México. En esta ciudad es en la que me he desempeñado de manera profesional durante muchos años y en este trabajo como profesional soy trabajadora social de profesión inicialmente y cuento con una maestría en desarrollo educativo y un doctorado en investigación educativa. De este trabajo que desarrollo como rectora de un centro universitario en la ciudad de Puebla, es que me surge esta inquietud de hacer este proceso profesional y de contribuir a la categoría de los trabajadores sociales, a esta profesión, y por eso es que escribo este libro de resiliencia, un telar emocional para el trabajo social, como producto de una investigación realizada entre Alemania y México. Con esta investigación que he realizado, identificamos una problemática emocional que no es exclusiva de los profesionales del trabajo social, sino podríamos decir que de todos los profesionales que de alguna manera laboramos en las ciencias sociales. Nuestras categorías, por así decirlo, siempre estamos a la atención al público y nuestro trabajo es con seres humanos. Entonces el que una persona común, por así llamar, tenga que aprender el proceso de la resiliencia es algo bueno, es algo importante conocer este término, mirar que todos podemos en algún camino de la vida aprender a ser resilientes, pero se hace más importante o más urgente que un profesional que labora con seres humanos aprenda este proceso de ser resiliente, porque no podemos cargar con el peso de toda la problemática de otras personas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a establecer límites, a conocer este proceso, y si no somos capaces de manejar nuestras propias emociones como seres humanos, mucho menos lo vamos a poder hacer cuando ejercemos una profesión de las áreas sociales, en las que tenemos que además manejar otra situación ajena a la nuestra, con una característica de sufrimiento, de padecimiento, de dolor, de situaciones como las que enfrentan los trabajadores sociales, que todo el tiempo estamos ante la adversidad, ante los problemas, ante la falta de recursos que nunca alcanzan en los programas de los gobiernos, aun cuando los gobiernos tengan los recursos, no son suficientes para la demanda que tenemos en la población. Entonces algunos profesionales en esta investigación que realizamos expresan esa angustia, ese temor, esa impotencia, ¿verdad? Y entonces por eso es que elaboramos este libro de resiliencia. Es un libro que, si lo tuvieras que definir, el género es de autoayuda, está compartimentado en capítulos. Contanos más cómo lo desarrollaron. ¿Es de tu autoría exclusiva? ¿Intervino algún otro autor? Bueno, el libro es de mi autoría exclusiva. Es un libro que, como te menciono, proviene de esta investigación que realizo y busca precisamente hacer este trabajo de
pues de apoyar, de dar una respuesta a esta necesidad que se identifica en la profesión. Y lo único que podría decirte es que está dividido en 4 etapas, en 4 capítulos. En el primer capítulo hago mención específicamente del el resultado de la investigación, de un pedacito de esa investigación, no de toda, pero sí de lo que fundamenta el objetivo del libro. En el segundo capítulo hablo sobre qué es la resiliencia, para que la gente que tenga interés o los profesionales que tengamos interés en conocerla, hablemos un poquito del mismo lenguaje de qué es la resiliencia, todos lo podamos mirar. Y pues menciono y me apoyo en otros autores que antes que mí, ¿verdad?, han ya hecho este camino de la investigación al respecto de la resiliencia. Algunos de ellos hablan de este fenómeno de la resiliencia desde un enfoque genético que pudiera tener algún proceso. Otros hablamos de la resiliencia desde el enfoque educativo, desde lo que pudiera ser el aprendizaje cultural que tenemos en las familias, y podríamos decir que la infancia y la adolescencia son 2 etapas claves para que los niños puedan aprender cómo es que se maneja este proceso de la resiliencia y cómo los padres podemos ayudar a nuestros hijos a enfrentar las adversidades que por proceso natural de la vida debemos de ir aprendiendo y que a veces nos limitan en el poder ser seres humanos resilientes, ¿no? En el tercer capítulo y en el cuarto hago mención sobre algunas técnicas que nos pueden permitir el aprendizaje de la resiliencia, más en el caso de los adultos y de los profesionales del trabajo social, con la idea de que los profesionales puedan aplicar estas técnicas y enfrentar estos procesos de resiliencia. Qué interesante. Y la muestra sobre la que trabajaron, el número de la población, el número de casos que tomaron para trabajar fue muy alto, muchos casos muy heterogéneos, o buscaron una población en particular con ciertas características particulares. Bueno, el objetivo eran trabajadores sociales que estuvieran ejerciendo la profesión, en ejercicio de la profesión. Y el formulario se envió a toda la República, a todos los grupos y amigos y colaboradores que tenemos en grupos de Face o de WhatsApp o de las páginas que son de profesionales del trabajo social. Fue un cuestionario abierto con un consentimiento informado de los trabajadores sociales para su participación. En el caso de México, el grupo fue mayoritario, pues por supuesto porque me conoce el mayor número de compañeros y de colegas. En el caso de Alemania, estuvimos trabajando con una población que se ubica en la ciudad de Freiburg, Alemania, que es una ciudad al sur de Alemania, colindando casi con Francia. Y en esta comunidad, una colega con la que establecí conocimiento y relaciones fue quien me apoyó a hacer la difusión de la información a sus colegas. Y el requisito que tuvo el formulario es que fueran personas que hablaran el idioma español y que pudieran expresar sus emociones en el idioma español, puesto que no domino ese idioma y interpretar la investigación era un poco difícil. Ella hizo llegar el formulario a todas las colegas que ella conoce que hablan español y que quisieron de la misma forma participar en la investigación. El grupo en Alemania fue más reducido precisamente porque era el requisito que hablaran en español. Right. Entre ellas podemos mirar en el libro, yo agrego un código QR que les dirige a la plataforma, a una página web que tengo en forma personal, y en esta página web pueden dirigirse a la investigación en su totalidad para poderla mirar. Excelente. Y poderla conocer. Aparte de que en el libro agrego 3 ligas
de una página de YouTube, de un canal personal que está privado y está cerrado, porque así lo solicitaron mis colegas de Alemania, pero fui en el año 2021 a visitarles y a hacer una entrevista a profundidad con ellas sobre estos aspectos para cerrar el caso. En esta investigación que hicimos con ellas, en esos videos, presento a dos colegas, una alemana que habla perfectamente el español y una colega española que, pues lógico, habla perfecto el idioma, pero labora en Alemania. Y ellas, bueno, pueden aportar también algo a la investigación. Interesantísimo, la verdad que interesantísimo y excelente el trabajo de investigación que hicieron, me parece muy bueno. La verdad es que trabajar con los alemanes siempre es un placer en ese sentido. Así es. Sí, porque son tan metódicos, respetan mucho el método científico, pero me parece interesantísimo y se ha difundido mucho, ya lo están utilizando, entiendo, porque ya lo presentaste en español en la primera feria, lo están utilizando, me imagino, ¿no? Sí, en México lo he promovido y en el mismo año 2022, solo que en el mes de octubre, se lanza la edición en el idioma inglés, que es el que estamos promoviendo actualmente. Los dos libros, tanto el español como el inglés, se encuentran a la venta en Amazon y los dos han sido bestseller. Están a la venta en todas las páginas de Amazon, tanto el formato inglés como el formato español. Y como les vuelvo a repetir, en el código QR pueden dirigirse a mi página web personal y ahí encontrarán toda la investigación que no está en el libro, porque el libro es solo como la respuesta a esta problemática que identificamos y que busca dar una solución a los colegas para enfrentar esos sentimientos de impotencia, en algunos casos de miedo, ¿verdad? De temor, porque los trabajadores sociales tenemos que enfrentar la violencia intrafamiliar o tenemos que ir a retirar a un niño de una casa por maltrato, ¿verdad? Y enfrentamos situaciones de peligro porque los colonos o los familiares no nos asumen o no nos aceptan de alguna manera, ¿verdad? Entonces siempre es una profesión que implica una vocación muy grande, pero que implica también muchos riesgos y muchos momentos en los que podemos acabar con sentimientos de, pues no encuentro el alivio para mi trabajo, ¿verdad? Entonces por eso es que este libro solo busca dar esa respuesta. La investigación en su totalidad abarcó 6 dimensiones y una de las dimensiones que estamos trabajando, que fue la dimensión valoral, en función de los aspectos éticos y profesionales, es la que identificó esta problemática de las emociones que enfrenta un trabajador social en el desarrollo de su trabajo. Puedo mencionarte. ¿Pensás seguir escribiendo otro libro sobre el tema? Sí, exactamente. Estoy haciendo ya un segundo libro que, aunque no lleva el enfoque de la resiliencia o el término de la resiliencia, es el manejo de una técnica que utilizamos los trabajadores sociales en nuestra función, que nos puede permitir enriquecer nuestro conocimiento para poder trabajar de una mejor forma con nuestros usuarios. Es un término que en México se utiliza como la consejería, pero que no significa dar consejos, ¿verdad? Sino que es una técnica de comunicación que nos permite comprender de una manera mejor y ser más asertivos en la comunicación con nuestros usuarios. Me parece fundamental, porque muchas veces cuando uno trabaja con poblaciones distintas, le cuesta mucho la comunicación en donde la población se abra y manifieste lo que le falta y demás. Entonces Exacto. Eso es una herramienta fundamental para todos aquellos que además no somos trabajadores sociales, o sea, no tenemos esa formación, pero por X motivo tenemos que trabajar con eso. Me parece que es fundamental, así que lo esperamos ansiosos
ese otro libro que tenés el título. Sí, tendrá ese título, Consejería. Consejería, una forma para elevar la calidad de la comunicación educativa con las personas. Interesantísimo. Bueno, una de las preguntas que me gustaría hacerte es, pero como es tan específico el tema, los temas sobre los que estás escribiendo, no importa, te pregunto igual. Primero es cómo compatibilizás, cuánto tiempo le dedicás a escribir dentro de todo el resto de tus actividades. Sí, bueno, eso me ha limitado un poco, pero también me ha limitado la difusión, la promoción del primer libro que hemos estado hablando de resiliencia, porque considero que igual como las madres, ¿verdad? Como los seres humanos, cuando damos a luz un bebé, igual así nuestro libro, ¿no? Y hay que dedicarle ese tiempo a que ese libro crezca, a que madure, y entonces me ha distraído un poco el que me invitan a dar una conferencia, a presentar el libro o a hacer otras actividades, y no quise como encimarme en otro hijo, ¿verdad? Si no he terminado de madurar el primero. Entonces, aunque ya tengo el esqueleto del otro libro y aunque he estado ya trabajando en él, por momentos y por ratos, no le he dedicado mucho el tiempo que requiere, porque creo que el primer hijo todavía está en camino, está en este proceso de madurar. Le dediqué tiempo al proceso de hacer la traducción al inglés. Y entonces dos. Pues es como si hubiese hecho dos, ¿verdad? Claro. El que está en español y el que se hizo en inglés. Por supuesto, porque muchas de las cosas que acostumbramos a hablar en el idioma español o a escribir en el idioma español no se traducen de la misma manera cuando se habla al inglés. Entonces, por eso te iba a preguntar, disculpa que te interrumpa, pero cuando vi el nombre del libro y demás, y que me comentaste que lo habías traducido al inglés, la pregunta es, ¿cómo hiciste? Porque es tan difícil mantener el espíritu cuando uno es tan rico el idioma, nuestro idioma, el idioma español, tanto más rico que el inglés, que cuesta mucho más. ¿Cómo hiciste para mantener el espíritu si lo tradujiste vos y cuánto tiempo te llevó? Te va a llevar muchísimo tiempo. Bueno, en este sentido le tengo que dar el mérito a mi hijo. Él es el que hizo la traducción. Él se llama Tonatiu Rivera Toral y él fue el que me hizo el favor de hacer la traducción. Fueron muchas horas de trabajar con él vía remota, porque él radica en Alemania, ¿verdad? Entonces fue un poquito difícil para nosotros establecer los tiempos para estar vía Zoom trabajando sobre el libro. Y aunque él ya lo había leído en español, luego me decía, a ver, mamá, ¿qué es lo que quieres decir con esto? Claro. Porque esto así no se puede traducir al inglés. Entonces yo creo que el éxito de mi libro en inglés radica precisamente en que, pues, para empezar, mi hijo me conoce, y me conoce como madre, pero también como profesional, porque toda la vida me vio trabajar, toda la vida me vio desempeñarme en el rol de trabajadora social. Entonces no le era difícil entender lo que yo quería expresar o cuál era mi razón, ¿no? Aunque la redacción pues no es tan fácil hacerlo, entonces me señalaba los párrafos y me decía, revisa esto y nos conectamos el sábado y me dices qué cosa es lo que quieres decir aquí o cómo lo puedo escribir. Es todo un trabajo, es escribir otro libro. Es escribir otro libro, exactamente. Entonces tuvimos que invertirle mucho tiempo a este libro en inglés, porque tuve que hacer otra vez repasar lo que quiero decir, cómo es que lo queremos explicar. Y como él me decía, esto no se entiende así no se puede traducir al inglés, ¿no? Entonces sí le reconozco el trabajo que él me apoyó a realizar. Está en el libro en inglés su nombre como la persona que hizo la traducción. Él aparece en ese libro, aparte de que, pues bueno, su profesión está muy alejada de lo que hacemos los trabajadores sociales. Él es ingeniero en electrónica
es una cosa totalmente distinta, y pues labora en otros campos que no son los que laboramos las personas de las ciencias sociales. Pero prácticamente considero que todos los seres humanos, donde sea que nos desempeñemos, no dejamos de ser humanos, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar esas emociones. Los seres humanos, como lo digo en mi libro, nos movemos a partir de la energía, y la energía no es otra cosa más que nuestra emoción. Y además de que es el motor que mueve al mundo, pues por eso siempre les pido que miren sus emociones y sus sentimientos, que están pensando, que están sintiendo, y que le pongan nombre a eso que están sintiendo y a eso que están pensando. O de lo contrario, pues no podemos aprender a conocernos ni a sentir qué es lo que podemos hacer, ¿no? Este fue el proceso prácticamente para escribir el libro en inglés. Entonces ciertamente van 2, y entonces el tercero está esperando un poquito el camino. Sí, es que esto deja agotados. Por eso te preguntaba, porque para mí es muy difícil eso, transmitir exactamente el concepto cuando se pasa a otro idioma, sobre todo al idioma inglés, que no sé, me parece que hay que cuidarse mucho. ¿Qué le aconsejarías a alguien, ya para ir cerrando por una cuestión de tiempo? ¿Qué es lo que me parece interesantísimo que sigas escribiendo y produciendo con toda esta investigación tan interesante? Yo soy la primera que voy a leer la secuencia. Y creo que muchísima gente lo va a hacer porque lo necesitamos. ¿Y qué es lo que le aconsejarías a alguien que no se anima a escribir? Hay tantas, en todas las áreas, pero hay tantos profesionales que trabajan con seres humanos, como decís vos, y demás, en las ciencias sociales, y dicen, no, pero yo no estoy capacitado para escribirlo, y obtiene resultados interesantes y demás, muy interesantes, no, pero yo no lo puedo escribir. ¿Qué herramienta, qué consejo le darías para que sí lo pueda escribir, para que sea útil para los demás? Porque si no, queda ahí. Exactamente. Nos pasó, yo creo que tú también, igual que yo, compartes esa emoción. Yo tengo 45 años de ser trabajadora social. He ejercido muchos campos y muchas áreas. He laborado como educadora, formando otros trabajadores sociales, y entonces sentía que era un compromiso que tenía que realizar, como parte de cerrar una etapa de la vida o un ciclo, ¿verdad? Entonces me costó un poco de trabajo tomar la decisión, pero sí considero que cualquier persona, cualquier ser humano, tiene una propia historia de vida, y todas las historias de todos los seres humanos son dignas de ser contadas, ¿no? O son dignas de enseñar algo. Yo he compartido con los colegas que hemos estado en estos grupos, he leído los libros de muchas de mis colegas escritoras, y considero que todos los libros me han enseñado, todos me han dejado una parte, hasta los libros de cuento, los libros de poesía, los libros de pues todos los de algunas madres que han sido un verdadero ejemplo, que han tenido que lidiar con un padecimiento o con un hijo enfermo, con un hijo con una discapacidad. Entonces, bueno, son dignas de admirar, y siento que siempre vamos a encontrar a alguien a quien le podamos llevar luz con este trabajo que hacemos. Entonces, finalmente para mí ese fue el reto. Siento que mi camino en la vida no puede quedarse así, hay que dejar esa huella de este camino que hemos realizado, y que donde sea que mi libro pueda llegar a cualquier persona, que pueda llegar alguna palabra, alguna frase va a encontrar, ¿no? Algo que yo manejo en este libro, que es una frase que acuñé durante los años de mi ejercicio profesional, es que el conocimiento de las personas no garantiza su conducta. Las personas podemos tener todo el conocimiento, toda la información de lo que es bueno, es malo comer, o de lo que debo de hacer ejercicio o no, o de cómo debo cuidar mi salud, o de cómo debo comportarme, o de ante una adicción. Todos sabemos qué es lo bueno o lo malo, pero llevarlo a la práctica es lo difícil, ¿no?
Entonces los profesionales que pueden tener muchos títulos colgados en su pared, no porque digan que son médicos o porque digan que son especialistas en una cosa, su conducta es congruente a veces con lo que sus títulos expresan, ¿no? Es una de las situaciones difíciles de entender, pero la congruencia en los seres humanos es algo bien difícil de adquirir, ¿no? Es un reto que tenemos todos, y en ese sentido es que por eso acuñé la frase del conocimiento no garantiza la conducta de las personas, ¿no? Lo que mueve a los seres humanos es la emoción. Lo que mueve a los seres humanos es la emoción y el sentimiento. Entonces hay que aprender a quitarnos la máscara, a mirarnos como realmente somos y a ponerle nombre a nuestras emociones. Y entonces le sugiero a la gente que tenga esa experiencia, que se siente y que lo empiece a plasmar, porque aparte de escribirlo para él, ¿verdad? Para sanar él o para superarse él, deja una huella para otra persona que le pueda ser útil. Si me permitís, si estás de acuerdo, me gustaría cerrar esta entrevista con lo que acabas de decir, dejar una huella. ¿Lo podés repetir? La última frase, me encanta. Primero te doy un abrazo enorme, te doy las gracias por una entrevista riquísima, y después la verdad que me gustaría que las últimas palabras de la entrevista las digas vos con lo que acabas de decir. Dejar la huella y terminar la voz. Bueno, me dirijo a todas las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo y quisiera compartirles que todos los seres humanos somos maravillosos, todos tenemos una riqueza, unos valores, unas herramientas que se nos han dado precisamente para poder hacer este camino de la vida y para poder dejar una huella de nuestra existencia. Todos tenemos la posibilidad siempre de ser luz para otra persona. Y como digo, los que somos académicos o nos dedicamos a la enseñanza, somos como una vela, como un cirio, ¿verdad? Que mientras está prendido, se está consumiendo a sí mismo. Pero esa luz que hemos llevado en consumirnos a nosotros, le permite a otras personas mirar y aprender, ¿no? Ese cirio que llevamos cuando somos seres humanos capaces y con energía, que se va consumiendo, como les digo a mis alumnos, es que cada día que yo me consumo, ellos van creciendo en su fortaleza y van siendo mejores que nosotros. Y el mayor orgullo que nos puede quedar a las personas es saber que en algún momento de la vida fuimos útiles a otros seres humanos. Ese sería mi mensaje. Y te agradezco mucho esta invitación, esta entrevista, tanto a ti como a Andrés y a todas las personas que nos escuchan, que no abandonen sus ilusiones, que sigan adelante.